Muy buenos días para todos mis amigos y hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv, Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Ustedes son todos bienvenidos a Estudio Bíblico Devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy la mejor cordial bienvenida a nuestro estudio en el libro de Éxodo. Estamos precisamente en el capítulo 27 en adelante. Veamos entonces la respuesta a nuestra tarea. Gracias a todos ustedes quienes participan de la tarea. Y recuerden, no solamente es ver el video, escuchar el mensaje, sino es muy importante además, por favor, que participes de la tarea. La tarea tiene como propósito escudriñar. Y perdónenme que sea de esta manera tan pedagógica en el que tengamos tarea, porque a muchos de nosotros no nos gustan las tareas, pero para estudiar y para aprender, recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Así es que para todos los hermanos que me han cumplido con la tarea y me han enviado sus mensajes, era enviar simplemente un número. ¿Cuántos versículos tenemos a partir del libro de Éxodo capítulo 27 en el verso 20 hasta el capítulo 30 en el verso 10? Allí cierra el capítulo 30, no. En el verso 10 no cierra el capítulo, pero cierra por lo menos esa sección. Y esta sección la conocemos con el nombre de este parashá. El parashá de esta semana, el estudio bíblico de esta semana, lo conocemos con el nombre de Tetzabet. Y Tetzabet hace referencia al verso 20 del capítulo 27. Las primeras letras siempre nos indicarán el parashá de la semana. Y mandarás. ¿Por qué me tomé el tiempo de que usted escudriñara cuántos versículos tenemos? La respuesta: 101 versículos. 101 versículos. Es muy importante este número de 101 versículos, toda vez que en estos 101 versículos, en este parashá, Texabe, que está muy de la mano con el que acabamos de terminar la semana anterior, Terumá, que es el parashá de las ofrendas, pues no aparece escrito literalmente el nombre de Moshe, el nombre de Moisés. Y es muy importante que tengamos presente esta historia. ¿Por qué? Porque en todo el recorrido de la vida de Moisés, siempre que Dios ha hablado con Moisés y le ha indicado cada paso que debe dar, cada paso que debe tomar, cada acción que debe realizar, siempre y habló Dios a Moisés y le dijo Moisés y le habló a Moisés y le indicó a Moisés y Moisés subió y Moisés dijo y Moisés. Pero en el parashá Tetzabé, repito, del capítulo 27, verso en adelante, hasta el capítulo 30, verso 10, por primera vez en toda esta historia no aparece escrito el nombre de Moshe o Moisés. Obviamente, está suscrito, es decir, está directamente, entendemos que la redacción del texto alude a Moisés. Por supuesto, veamos así el verso 20 dice: y habla Dios, Yahweh, a Moisés y le dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer ardir continuamente las lámparas. Este concepto de olivos machacados, este concepto de olivas machacadas tiene que ver de manera muy importante con nuestra vida de carácter espiritual. Recuerden que nosotros somos luz. ¿Para qué es este aceite? Este aceite es precisamente con el propósito, un aceite puro, un aceite virgen, extra virgen, con el propósito de ser colocado en la menorá, en los 7 brazos, de tal manera que cada atardecer, al cerrar el día, o empezar el día mejor, porque recuerden que en la Biblia los días van de tarde en tarde, al atardecer de cada día se colocará en las copas de cada uno de los 7 brazos el aceite y alumbrará durante toda la noche hasta el día siguiente. Esa es la labor de la menorá y esa es la labor del aceite. Ahora bien, en esta historia que estamos tomando, es muy importante resaltar
¿por qué razón no apareció el nombre de Moisés? Y también lo explicamos ayer, pero quiero retomarlo porque es muy interesante que lo estudiemos. En el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 32, recordemos que después de que veamos en la siguiente semana la historia del becerro de oro, ese acto de desobediencia del pueblo de Israel, ese acto de idolatría, desobediencia en gran manera, ¿por qué? Porque recordemos que ¿de dónde sacó Dios al pueblo de Israel? De los años y años y años de la esclavitud, de ser esos ladrilleros, después de ser hombres de tanto poder, reconocimiento, posición, llegaron a una condición de esclavitud. Y se cumplió una palabra profética que ya Dios había entregado a Abraham, y se cumplieron los 430 años desde la promesa de Abraham que vimos en Génesis hasta el tiempo de la salida del pueblo de Israel con su líder Moisés. En toda esta historia, pareciera ser que aún con todo lo que el pueblo de Israel vio después de las 10 plagas que estudiamos en detalle, después de toda la misericordia que Dios ha tenido con todo el pueblo de Israel, después de ver cómo en el transcurrir de los días en el desierto, la columna de fuego, la columna de humo estuvo presente todo el tiempo, el maná permanecía constantemente alimentándoles, la protección del Dios Todopoderoso librándolos en las batallas de Abimelech, librándolos de la persecución del ejército egipcio. Todo cuanto Dios había hecho, enviar las codornices. Recuerden cuando llegaron a las aguas amargas y allí las aguas fueron endulzadas. Es decir, momento sobrenatural tras momento sobrenatural, podríamos decir milagro tras milagro tras milagro. Todo cuanto Dios ha hecho por favorecer al pueblo de Israel. Y sin embargo, este pueblo paga con una ingratitud y con una, ¿qué expresión podría ser? Con una deshonra tan lamentable cual fue incurrir en el tiempo de la idolatría. Un poco también un acto de absoluta desobediencia, de olvidar quién es ese Dios grande y poderoso que los está cubriendo en todo momento, en su sustento, en su protección, en todo cuanto han tenido. Y este pueblo de Israel comete este gran pecado que fue, repito, desconocer la provisión de Dios, el Dios Todopoderoso, y llevar a una idolatría a través del becerro de oro. Después de toda esta historia, llegamos al capítulo 32 y en el verso 32 puntualmente la palabra allí nos dice, cuando Moisés sabe lo que va a pasar ahora, dice Dios que va a eliminar, dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplazaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Ahora, que perdones ahora su pecado, y si no, quitadme, raedme ahora de tu libro que has escrito. En esta circunstancia, muy importante, y perdónenme que lo repita, ya lo mencioné el día de ayer, pero es que es fundamental que tengamos esta enseñanza presente en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ayer mencionábamos cuán delicado es cuando brota una palabra de nuestros labios y normalmente palabras adversas, palabras negativas, palabras contrarias, aún contra nosotros mismos o contra terceras personas. Y por favor, la corrección a nuestra manera de hablar es tan importante. Como creyentes debemos tener una identidad que nos marca, que nos establece. Y la identidad del creyente es hablar con verdad y hablar con bendición, es decir, decir bien. Esa es la labor del creyente. Avanzando en nuestro tema, entonces, mis amados hermanos, vemos cómo desaparece el nombre literalmente de Moisés a partir del capítulo 27, luego lo vamos a retomar ya más adelante en el capítulo 30, a partir del verso 17 nuevamente aparece el nombre de Moisés. En nuestra historia que vamos en nuestro estudio, vamos al capítulo 28 y estamos hablando entonces de la importancia de las vestiduras. También allá tratamos ayer este tema, vamos al libro de Éxodo capítulo 28 verso 15. Dice entonces nuestro texto, lea conmigo por favor. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra
primorosa lo harás conforme a la obra del éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Éxodo capítulo 28, verso 17, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. 18. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. 19. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Verso 20. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. ¡Wow! Extraordinario. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. En total, ¿cuántas piedras tenemos? 12 piedras. 4 líneas, cada línea con 3 piedras respectivamente, ya las mencionamos, y cada una de estas piedras tipológicamente está representando entonces las 12 tribus de Israel. Por favor, observen cómo es de importante que todo cuanto sucede en esta narrativa que traemos de Éxodo, y aún desde el principio de Génesis, en el tiempo de Jacob, vemos cómo y cuán importante ha sido para Dios siempre el 12, el número 12, el número 12, el número 12, el número 12, un número extraordinariamente importante. Podríamos incluso tomarlo como tarea. Veamos para mañana, usted envíeme su mensaje, cuál es la importancia de este número 12, aunque creo que ya lo habíamos hecho en una tarea anterior, pero no está de más hacerlo, la importancia del número 12. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Y harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino. Entonces, este pectoral del juicio y sus piedras preciosas tenían, repito, como labor fundamental identificar a cada una de las 12 tribus de Israel. Veamos entonces cuáles son cada una de ellas según la respectiva piedra. Entre las piedras preciosas tenemos sardío, topacio, rubí, esmeralda, zafiro, jacinto, diamante, amastita, berilo, ónice y jaspe. Veamos cómo corresponden según las tribus, de qué manera están repartidas. Debían ponerse encima del éfod, tejida de colores y adornada con hilos de oro, hecho de los mismos materiales del éfod. Era una especie como de bolsillo que se colocaba precisamente, por eso su nombre, pectoral, en el pecho del gran sumo sacerdote, donde se guardaban además un par de piedrillas o tablillas que tenían nombres muy importantes también, que los vamos a ver en detalle, como son el Urim y el Turim. Muy importante esta expresión. Entonces, en ese pectoral, si me permiten hacer este ejercicio, colocado el pectoral así, en esta posición, en el pecho del sumo sacerdote, estaban distribuidas, y dentro de ella, en su interior, habían 2 piedras o 2 tablillas llamadas, conocidas con el nombre de Urim y Turim, que ya veremos un poco más adelante la labor y la función de estas piedras. Entonces, llevaba las 12 piedras preciosas que ya mencionamos, y vamos a ver su significado cada una de ellas. Fue también llamado este pectoral como el pectoral del juicio, y la palabra pectoral viene del hebreo Hosén y del griego legoín, que significa oráculo, y a su vez se traduce también como mensaje de revelación, y fue llamado entonces, mis amados hermanos, el pectoral del juicio. Muy importante esta expresión, repito, del hebreo osén, el pectoral del juicio. El pectoral fue hecho del mismo material del éfod, es decir, recuerden que el éfod estaba compuesto por oro, por colores azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y era de sus 4 lados iguales, es decir, era un cuadrado. Y esto nos hace pensar también que ese cuadrado tipológicamente estaría representando lo que posteriormente serán los 4 escritores del Evangelio. Acuérdense que no estamos hablando de 4 evangelios. Es una expresión muy conocida, muy repetida y mal expresada. No tenemos 4 evangelios, es decir,
tenemos escritores del evangelio. Es un solo evangelio. La Biblia es un evangelio, un evangelio. Por eso la palabra nos dice, si alguien viene y te predica otro evangelio, que no sea el que está escrito en esta palabra, considéralo anatema. Ahora, lo que sí tenemos es 4 escritores de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todo el contexto de la Biblia es un evangelio. Yo recuerdo una experiencia hace algunos años, si no estoy mal, en Washington, D.C., estaba compartiendo un mensaje en una congregación y mencioné esta palabra y dije, por favor, hermanos, acompáñenme al evangelio de Isaías en el capítulo 61. Y cuando mencioné el evangelio de Isaías en el capítulo 61, noté con extrañeza que los hermanos de la congregación se miraban de un lugar a otro como diciendo, ¿y de dónde este pastor habla del evangelio de Isaías? Bueno, pues ¿cuál fue el evangelio que leyó Yeshua? Isaías. Y repito, todo el texto es un evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Tenemos 4 escritores de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es una expresión muy diferente. Esto solo a título de corrección, repito, porque no es bien pronunciar los 4 evangelios. Ahora, tenemos 4 escritores de evangelios, del evangelio, perdón, y evidentemente sí, cada evangelio está destinado a una cultura. Eso sí es algo que también posteriormente estudiaremos. Muy bien. Ahora, las piedras preciosas del pectoral, según lo narra este texto que estamos considerando de Éxodo capítulo 28, estaba distribuido entonces en 4 hileras y 3 piedras por cada una de ellas. Los nombres de las 12 tribus quedaron grabados en estas piedras de la siguiente manera. Por favor, papel y lápiz, tome nota porque esto es muy importante que lo tengamos presente. La piedra sárdica que ocupa el primer lugar en esa posición, corresponde a la tribu de Judá. La esmeralda a la tribu de Rubén. Vamos a ir las 3 columnas y 4 piedras, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la sárdica para Judá, la esmeralda para la tribu de Rubén, jacinto para la tribu de Efraín, berilo para la tribu de Dan. Siguiente hilera. La siguiente hilera nos mostrará el topacio para Isaacar. Recuerden que Isaacar son los hombres conocedores de los tiempos, muy importante. Zafiro para Simeón. Ágata para Manasés. Onice para Aser. Carbunclo, Zabulón. Diamante para la tribu de Gad. Amatista para la tribu de Benjamín y jaspe para la tribu de Neftalí. No sé si quiere que la repita, aunque tal vez sea más fácil regresar un momento el video y allí están cada una de ellas. Cada tribu era preciosa para Dios. Yo quiero que tenga presente esto en su corazón. Las 12 tribus de Israel eran piedras preciosas para Dios, para el Padre Todopoderoso, para nuestro Padre Eterno, Hashem. Las piedras preciosas representando a cada una de esas tribus, todas tenían esa condición de ser piedras preciosas. Por favor, tenga presente, hermano, que tal vez por primera vez nos escucha, personas que tal vez por primera vez están conociendo estos temas que tratamos acerca de Parashá o estamos desarrollando en cada uno de los estudios. Yo no voy muy profundo en los temas porque considero, y por los textos que ustedes me envían, que hay muchas personas que siguen este ministerio, que apenas están dando un paso de conocer algo acerca de todo este proceso de las raíces hebreas de nuestra fe. Por lo tanto, voy muy despacio y no tan profundo para que todos capturemos a dónde queremos llegar. Por lo tanto, considero importante que repitamos esto. Aquí estamos hablando de Israel, de las 12 tribus de Israel. Acabo de mencionarlas, cada una de ellas. La primera de ellas, la piedra sárdica que corresponde a la tribu de Judá. Recordemos que posteriormente, cuando avancemos en nuestro estudio, veremos cómo las 12 tribus, ya cuando entremos al tiempo de Jeroboam, Roboam y todo lo demás, las tribus fueron divididas al norte, fueron divididas al sur.
de todo ese proceso de Babilonia, de todo este proceso de división y de todo este proceso que se ha sucedido cuando vemos en el libro de Nehemías y el tiempo de la expansión, todo esto, solamente quedaron dos tribus que hoy todavía hasta el siglo XXI están presentes con nosotros. ¿Cuáles son? La tribu de Judá, lo que conocemos como los judíos, y dentro de la tribu de Judá, Benjamín. Se menciona a Judá porque es la mayor y siempre se toma, repito, como nombre principal la mayor, Judá. Pero aquí tenemos la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Todas las demás casas que son llamadas la casa de Israel, esas demás tribus, es decir, de quién estamos hablando, de Rubén, de Efraín, Dan, Isaacar, Simeón, Manasés, Aser, Zebulón, Gad y Neftalí, esas son las tribus que han sido dispersas por los 4 puntos cardinales, y por eso la expresión tan extraordinariamente importante de Yeshua, el Mesías, cuando dice: he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes somos esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Dígalo con absoluta claridad y sin temor: ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Es decir, que nosotros pertenecemos a alguna de esas 10 tribus que están en la dispersión y que hoy el Señor ha venido por cada una de ellas. Así es que todas son de gran valor y todas, repito, como piedras preciosas. Así es que vamos al verso 29 en nuestro texto del capítulo 28. Y llevarán Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entren en el santuario, por memorial delante de Yahweh continuamente. Ahora, ¿qué tipifican las piedras del pectoral sobre el corazón? Significan ese tierno afecto y compasión para llevar las cargas. Tipifican el amor con las que el Maestro intercede por cada uno de nosotros. El pectoral sobre el corazón representa, no lo olvide, por favor, ese afecto especial de Yeshua sobre cada uno de nosotros. El libro de los Hebreos, en el capítulo 7, verso 25, tome nota, vaya conmigo a su Biblia, léalo por favor, dice la palabra: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Yahweh, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy bien, mencionamos entonces que en el pectoral, dentro de ese pectoral, que es como un bolsillo, este pectoral, se guardan 2 piedritas, 2 tablillas. Sus nombres son el Urim y el Turim. Vaya conmigo acá al libro de Éxodo, en el capítulo 28 y en el verso 30. Libro de Éxodo, capítulo 28, verso 30, dice la palabra: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entren delante de Yahweh, y llevarán siempre el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Muy importante. ¿Qué significa el Urim y el Turim? Buena pregunta. Esto debería ser parte de una tarea, ¿no le parece? Pero no, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Urim significa luces, luz, y Tumim significa perfecciones. Ahora, ¿qué tiene que ver este tema del Urim y del Turim? Pues mediante el Urim y el Turim se manifestaban la voluntad de Dios en casos difíciles o dudosos. Recordemos un poco la historia de los hechos cuando los discípulos estuvieron en la necesidad de nombrar el reemplazo del discípulo Judas. ¿Recuerdan? Judas se ahorcó y se requería de un nuevo representante para completar los 12. Y dicen que echaron suertes. ¿Recuerdan esa expresión? Echaron suertes. Y al echar suertes era que frente a una situación de difícil decisión, es decir, aquí hay controversias respecto al tema, particularmente utilizando la palabra suertes, como la lotería, como el juego de dados, básicamente. Pero la Biblia nos lo enseña, y esto tipológicamente está representando que en el momento en que se debía tomar una decisión muy difícil, se acudía al Turim y al Urim,
y se buscaba a través de ellos la dirección de Dios frente a estas situaciones muy difíciles. Recordemos un ejemplo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28 y en el verso 6. Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Muy bonita expresión. Ahora, ¿cómo conocer la voluntad de Dios sin el Urim y el Tumim? Es bien importante que tengamos esto. Si entendemos que la voluntad de Dios, ¿qué nos dice la palabra? La voluntad de Dios, ¿cuál es? Buena, perfecta y agradable. Por favor, escríbalo en su agenda de notas. Siempre, mis amados, la voluntad de Dios siempre será buena, perfecta y agradable. Muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué estas circunstancias? ¿Pero por qué me sucede esto precisamente a mí? Y lo que no entendemos o no podemos comprender, a menos que tengamos una vida espiritual de alto nivel, entenderemos que todo cuanto sucede en nuestro diario vivir, primero, tiene un propósito de parte de Dios. Segundo, Dios algo nos quiere mostrar, algo Dios nos está enseñando, en algo Dios nos está llamando la atención y siempre la voluntad de Dios será entonces buena, perfecta y agradable. Entonces, los mensajeros de Dios en este tiempo es importante recordar que siempre la palabra, Dios nos habla a través de la palabra. Y en estas vestiduras que estamos viendo del sumo sacerdote, las vestiduras que harán son estas. ¿Cuáles? El pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Estas son entonces las prendas. Ahora, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Se me pasó a dar esa respuesta. Conocemos la voluntad de Dios cuando entendemos, repito, cuál es su voluntad. Cuando entendemos que es buena, perfecta y agradable, entonces yo entiendo que todo cuanto Dios tiene para mí, siempre, todas las cosas en Dios me ayudan para bien. Siempre las cosas que Dios hace me ayudan para bien. Por favor, repítase esto en su corazón todo el tiempo. Si Dios me está permitiendo pasar por esta adversidad, si Dios está permitiendo que pase por esta prueba, si Dios está permitiendo que esta circunstancia, que no eran mis planes ni estaban en mis propósitos, pero se está cumpliendo, es porque algo grande Dios está haciendo a mi favor. Ahora bien, para estar cerrando ya nuestra jornada en el capítulo 28, recordemos que las vestiduras del sumo sacerdote básicamente son 8 prendas y las quiero retomar. Entonces son el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Muy importante que los tengamos presente cada uno de ellos. Las vestiduras que harán son estas. Lo repite Éxodo capítulo 28 en el verso 4 en adelante. Y cada una de ellas va a tener también una función importante que cumplir. En Éxodo capítulo 39, verso 29 nos dice: también el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Yahweh mandó a Moisés. Ahora, el cinto del éfod, muy importante. Veamos esta prenda ya para cerrar nuestro tema. El cinto, lo que nosotros conocemos como el cinturón, en algunos países le dicen faja, el cinto, ayuda para desplazarse y cumplir a cabalidad el ministerio encomendado. Por medio del cinto, las vestiduras no andan sueltas, sino las vestiduras mantienen firmes. Estos materiales nos los explica Éxodo 39, 29. De este cinto especial eran lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y era el resultado de una obra detallada y fina que hacía precisamente la persona, el recamador, la persona encargada de hacer esta tarea. Harás el manto del éfod de todo azul, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estarán sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Yahweh y cuando salga, para que no muera. Esas campanillas debían sonar cuando el sumo sacerdote ingresaba precisamente al lugar santísimo. Bueno, mis amados hermanos, este es el tiempo de estudio bíblico devocional.
este tema extraordinario de Éxodo con todo lo que significan vestuarios, utensilios, instrumentos, materiales, distribución, medidas, todo lo que representa el santuario, el Mishkat, el tabernáculo, pues definitivamente debemos mirarlo con lupa, con detenimiento, porque es una enseñanza extraordinaria para toda la vida de un creyente, porque allí está inscrito todo tipológicamente de la creación en adelante, el universo y todo lo demás. Aquí lo tenemos presente frente a nuestros ojos en el tiempo del tabernáculo. Mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajes, gracias por sus palabras, por su saludo. Gracias por cumplir con la tarea y por supuesto, gracias por compartir el video. Recuerden, a las 7:30 aquí estamos en Estudio Bíblico Devocional, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Shalom, bendiciones, muy buen día.